buena noticia es que todo lo que más o menos tenéis en mente lo vamos a tratar, así que en ese sentido al menos he preparado algo que creo que os puede ser útil. Antes de empezar a contaros un poco sobre todo lo que hemos hablado, creo que es interesante saber quién narices soy y por qué estoy aquí, ¿no? Un poco de por qué me han traído aquí. Yo estuve trabajando de becario en Google el verano pasado, justo este verano, y tuve la fantástica / imposible oportunidad de convertir a empleado a tiempo completo y vuelvo en cuanto me gradúe ahora en junio, con algo de suerte, si presento al TFG y lo termino a tiempo, cruzo los dedos, tengo que empezarlo, o sea que vuelvo para allá. Trabajé en la sede de Dublín, ahora os cuento un poco más sobre eso, que es la sede europea, donde está todo lo que trata Google con África y Oriente Medio y Europa. Y nada, yo estudié aquí negocios internacionales, que me gradué el verano pasado, en junio, y estoy terminando la carrera de Relaciones Internacionales. Y bueno, pues estoy metido en 20.000 cosas, pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso después. Una de las cosas que estabais comentando era el interés que teníais quizá un poco más específico por el sector de la tecnología. Yo cuando estudiaba, sigo estudiando aquí, pero cuando estaba en cursos anteriores, no sé en qué cursos estáis, la mayoría, tercero, cuarto, quizá, más o menos, sí. Pues cuando estaba quizá en segundo de carrera o así, yo me preguntaba realmente en qué me quería dedicar, y la verdad que el sector de la tecnología no era el principal, no era el que me planteaba desde un primer momento, pero luego vi una película, no sé si la habréis visto alguno de vosotros, que se llama The Internship, que va sobre Google. Es un poco, hay cosas que son verdad y otras que no, luego me podéis preguntar de eso, pero dije, wow, esto parece interesante, este tipo de trabajo, ¿no? Así tan ameno y tan activo y tal. Y empecé a investigar y dije, wow, quizá esto es lo que sí que me interesa. A mí no me interesa un trabajo de oficina aburrido en el que esté con un ordenador todo el día, pero quizá estar con el ordenador y luego ir a echar una partidita aquí, o jugar al tenis, o ir a hacer natación, creía que podría ser un poco más interesante. Os he traído aquí quizá los aspectos que me parecen más interesantes sobre trabajar en el mundo de la tecnología, y es uno de ellos el principal. Creo que haces un trabajo que suele impactar mucho a la gente. He tenido compañeros que han estado de becarios este verano, sobre todo los que se dedican más a ingeniería informática, y han estado sacando cosas que ahora mismo, si abrís Gmail, por ejemplo, veis cosas en las que ellos han trabajado y que usan millones de personas. Entonces, ver ese trabajo realmente reflejado en algo que usa tanta gente y que le es útil, creo que es muy interesante. Luego, cosas como la comida, que quizá habéis escuchado por ahí, en la mayoría de estas empresas, al menos las tres que principalmente vamos a tratar, Google, Facebook y LinkedIn, se puede desayunar con medicina gratis en esas empresas, en restaurantes, y está muy guay, sobre todo porque no te tienes que preocupar de preparar el tupper, y eso es una tranquilidad bastante buena. Y luego tienen cosas como alquilar bicicletas, si trabajas, bueno, en Europa tenemos suerte para eso, pero en Estados Unidos el tema de seguros, el tema de salas de masaje, hay salas de siesta, hay viajes todos los trimestres a diferentes oficinas de diferentes países, o fiestas los viernes, el TGIF, Too Good That Is Friday, que es básicamente, hay cerveza por todas partes y fiesta de diferentes países, entonces está muy interesante. Y luego, sobre todo, los compañeros. Cualquier oficina de estas empresas, indistintamente de cuál, tienes compañeros que suelen ser estupendos, los mejores de su clase o casi, gente que tiene una carrera muy interesante, que han creado su propia empresa con 15 años a lo mejor, que han hecho voluntariado en 5 países distintos, es muy interesante. Sobre todo gente de diferentes países, vas a trabajar con gente de un montón de países y es muy interesante porque puedes aprender también de cómo hacen negocios en diferentes países, aun estando en otro país durante 5 años, puedes aprender cómo se hacen negocios en Francia, cómo se hacen negocios en Alemania, cómo se hacen negocios en diferentes países. Para alguien como yo, por ejemplo, que estudié negocios internacionales, pues era algo que me parecía muy, muy interesante. Y otra cosa que quizá no se menciona tanto, pero también puede ser interesante, sobre todo para gente que empezáis como yo en breve a trabajar, es la parte de la carrera profesional. En estas empresas se progresa muy rápido, puedes llegar a posiciones de manager o jefe de equipo a los 4 o 5 años, lo cual también da bastante presión, pero es como yo no me veo en 4 o 5 años siendo responsable de ningún equipo, pero bueno, se puede. Y luego la parte del balance entre la vida profesional y la personal. Habréis escuchado de consultoría, por ejemplo, a lo mejor tenéis amigos que trabajan en Deloitte o PricewaterhouseCoopers o empresas de esas que salen de trabajar a las 12 de la noche, a las 9 de la noche con suerte, incluso más tarde. En estas empresas normalmente a las 5 o las 6 te vas a tu casa y los fines de semana no se trabaja. Entonces es algo que si te da un poco de miedo trabajar 80 horas a la semana, este es tu sitio. Luego, 4 cosas que podéis tener en cuenta. Estáis en la Universidad Europea, así que el inglés ya sabéis que es el idioma que tenéis que saber. Os lo van a pedir, las entrevistas, ahora hablaremos de ello, muchas de ellas van a ser en inglés, o sea que esa parte, si os interesa tener una carrera en esto,
hay que pilotarla. O sea, es que no hay otra forma de sobrevivir en una empresa así. De hecho, aunque trabajes en un equipo con gente española, por ejemplo, o gente de otros países, vas a hablar en inglés la mayor parte del tiempo. Los emails que vas a tener van a ser en inglés, entonces eso es algo muy, muy importante. Luego algo que quizá también os estéis preguntando y que yo me preguntaba muchísimo, es cómo alguien como yo, que no ha estudiado ingeniería informática, va a trabajar en Google. En plan, yo no tengo ni idea de programación, ¿qué me voy a dedicar a hacer yo ahí, no? Pues algo que hay que desmitificar y es muy importante, y es que en estas empresas también necesitan perfiles que no tengan un perfil tecnológico, digamos. Gente que sepa de ventas, que sepa de finanzas, que sepa de estrategia, de marketing, incluso temas legales o relaciones con los gobiernos, etc. Hay un montón de posiciones en estas empresas que de hecho suelen ser quizá más accesibles que las otras porque la mayoría de la gente no sabe ni que existen. O sea, entonces es muy interesante porque necesitan equipos de todo tipo y perfiles como el vuestro de marketing, escuchado, ADE y tal, pueden ser muy interesantes. Luego lo que hablábamos de Dublín es la sede europea de Google, donde tienen también África y Oriente Medio. Tienen ahora actualmente ahí creo que son 8.000 empleados y de hecho van a contratar unos 2.000 en los próximos año y medio. Pero también tienen oficinas en otras ciudades, en Londres, en Zúrich, en Ámsterdam, incluso en Madrid. En Madrid lo que pasa es que es más pequeña, creo que son unas 200, 300 personas. Entonces, lógicamente, cuanto más grande es la oficina y más está creciendo, más fácil es acceder a ella y más posiciones hay. Y Dublín es una de las que más está reclutando ahora y las que más accesibles, digamos, es para gente que se acabe de graduar como nosotros. Y luego la parte del proceso de selección, y es que tarda mucho tiempo. Y ahora vamos a ver todos los pasos y vais a entender que 3-4 meses es una cifra media, lo que se suele tardar en estas empresas. Este es un poco el proceso estándar. He intentado hacer una presentación que os pueda servir para diferentes empresas. Yo he entrevistado para Google y para Facebook, no para LinkedIn, y son muy parecidas. Y es cierto que si miras en internet para estas empresas y tal, los procesos de selección son el 99%, se comparten entre estas tres empresas. Para otras empresas no sabría decir exactamente, pero entiendo que serán procesos bastante parecidos. Principalmente todo esto se divide en 5 pasos. Uno de solicitud online, lógicamente, hay que echarlo en algún momento. Una primera llamada que se suele tener con recursos humanos, diferentes entrevistas que vamos a ver ahora, luego la parte de oferta y luego una parte en la que una vez ya has aceptado la oferta hay una especie de, lo que llaman bootcamp, que es una especie de campamento, de introducción, de preparación, en el que pues te preparan exactamente para el puesto en el que vas a trabajar. Esto es muy interesante porque yo cuando iba a empezar a trabajar yo dije, wow, me voy a dedicar a temas de marketing y publicidad online. Yo he dado a lo mejor 2 asignaturas de marketing en la carrera, qué miedo, en plan, se han equivocado. No, pues te preparan en eso y aprendes a utilizar todas las herramientas de Google y tal. Entonces en ese sentido no tienes por qué estar asustado y además tienen en cuenta que en los equipos en los que he trabajado yo, por ejemplo, había gente que se había graduado en biología o en ingeniería civil y estaban dedicándose a publicidad online. Entonces, esa gente no tiene ni idea al principio cuando empieza. Lo que buscan en estas empresas principalmente son las ganas de aprender y soft skills y gente que pueda realmente ponerse a trabajar en un par de semanas. Entonces, gente que tenga esa iniciativa. La parte técnica como tal no es tan importante. Aquí os he preparado un vídeo que lo explica mucho mejor que yo. Espera un segundo. Está en PowerPoint. Vale, vaya. Está en... Vale, sí, está en PDF. Vaya, no pasa nada. Compartiremos la presentación con vosotros, de todas formas, porque tienen vuestros emails. Así que era un vídeo, simplemente explicaba un poco más en detalle lo que os he comentado antes. Pero no pasa nada. Lo compartiré en el PowerPoint y lo tendréis disponible. Estas son la parte de solicitud online. Estas son principalmente las 3 webs de estas empresas a las que podéis acceder en cualquier momento, incluso en vuestro ordenador ahora mismo, y podéis ver las diferentes posiciones y ofertas que tienen estas empresas. Todas ellas tienen un apartado para estudiantes, para gente como nosotros, que todavía no se han graduado y que están buscando una oportunidad en estas empresas para prácticas, principalmente. Luego también tienen posiciones para gente que se acabe de graduar. Pero estas webs son muy interesantes porque aquí, además de encontrar las posiciones, puedes encontrar recursos en cuanto a cómo preparar las entrevistas, cómo son las entrevistas con detalle. Hay vídeos a los entrevistadores en los que te explican paso a paso cómo funciona. Entonces, si estáis interesados en solicitar algún puesto de estos, quizá para el verano que viene o el año siguiente, os recomiendo que invirtáis
bastante tiempo en esto y estudiéis un poco el tema y veáis cómo funciona, porque aquí hay un montón de recursos que es como presentarte un examen con una chuleta. O sea, si os habéis estudiado esto, realmente vais mucho mejor preparados que si no lo habéis hecho. Para prácticas, esto depende de la empresa, lógicamente, principalmente las solicitudes suelen abrirse en septiembre-noviembre, así que ya vamos ya como muy tarde, pero bueno, para el año que viene quizá puede funcionar. Y luego, consejos que os puedo dar, aunque luego lo vamos a ver, es muy importante para esta primera fase que consigáis lo que se llaman referrals, o una especie de apoyo de un empleado que trabaje en esa empresa, que te pueda dar su email y que pueda servir de apoyo a tu solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú estés completando tu solicitud, tú pones que Pepito Pérez, que trabaja en este equipo, apoya tu solicitud, recursos humanos, ese primer filtro en el que hay a lo mejor 20.000 solicitudes para un puesto, tú ya pasas, digamos, al montón en el que al menos recursos humanos lo va a mirar. Entonces es muy importante que tengáis esa referencia. Yo, por ejemplo, antes de entrar ahí, yo no tenía ninguna referencia, ni conocía a nadie, no tenía esa suerte, entonces LinkedIn es vuestro amigo en esto. Conectar con gente que trabaja ahí, preguntarles por su carrera, obviamente no vayáis de primeras en plan, oye, quiero que me recomiendes porque no te conocen de nada, pero trabajar un poco esa estrategia de intentar conseguir que alguien os haga ese favor, que os deje esa recomendación. Y luego otro consejo, para conseguir trabajo a tiempo completo, normalmente el pasar de becario a tiempo completo es la mejor estrategia. Es difícil entrar de becario también, pero suele ser más sencillo que entrar a tiempo completo. Lo cual no quiere decir que si estás de becario pasas a tiempo completo seguro. La tasa de conversión depende de la empresa, lógicamente, pero es del 20-40%. Así que aún así es complicado, pero es la parte más sencilla. Consejos que os traigo aquí para hacer vuestra solicitud que resalte un poco entre ese mar de solicitudes que reciben, porque es increíble. Hay muchas ideas, las he lanzado aquí a modo de brainstorming, podéis tomar nota de las que más os cuadren. Yo destacaría varias, al menos por lo que yo he visto de la gente que han contratado el verano que yo pude estar ahí. El tema de hacer intercambios es muy importante para ellos, lo valoran mucho en cuanto a la independencia, el saber desarrollarte por ti mismo, el básicamente tener la iniciativa de hacer algo más allá de estar en tu universidad. Tema de clubes, de fundar un club, liderar un club, participar en un club es muy importante, no solo porque demuestra liderazgo, sino también porque ellos ven que tú vas más allá de ir a clase de 3 a 5, digamos, ¿no? Y también te da una parte en la que tú en las entrevistas, cuando tienes que explicar casos y justificar por qué has tomado una decisión u otra y tal, tienes ejemplos en las que tú has dicho, vale, mira, yo sé que cuando estaba en este club hice esto, tuve este conflicto con esta persona y lo resolví de esta manera. Si no tienes ese ejemplo, pues es un poco más complicado. Es una muy buena parte si, por ejemplo, no tienes experiencia profesional, al menos sí que tienes algo de lo que hablar durante la entrevista. Lógicamente, si podéis tener experiencia laboral en ese sector, pues es mucho más útil. Aprovecho la ocasión, claro. Yo busco líderes para hacer mira. intercambio de idiomas. Vamos, ahí lo tenéis. Así que los que quieran, como anillo al dedo, ¿eh? Perfecto. La parte de hacer prácticas, que os comentaba ahí, el tema de notas, quizá algunos lo estáis preguntando, ¿cuánto importante es la media que tenéis de cara a tal? Cuenta, lo vais a tener que completar en alguna parte de la solicitud, de hecho hay una parte en la que de hecho te piden el transcript, el certificado de notas de aquí de la universidad, pero no es lo más importante, y de hecho sé de gente, españoles que han entrado a trabajar ahí, que tenían un 7, un 8, tampoco era una cosa, una barbaridad, ¿no? O sea, no te piden la matrícula de honor en todas las asignaturas, ni un 9 siquiera. O sea que en ese sentido no os preocupéis. Idiomas son muy útiles, el inglés fijo, si tenéis otro idioma, es muy útil porque vais a poder trabajar en otro equipo, no solo en el español o en el de Reino Unido. Imagínate, pues si sabéis francés, podéis trabajar en el equipo de Francia, o sabéis alemán, en un montón de equipos. Entonces, en ese sentido puede ser muy útil para que tengáis más posibilidades de ser contratados por distintos equipos. Luego también voluntariados, para lo que estábamos comentando de los clubes, comentar cosas, compartir, también darle un poco la parte social, digamos, de vuestros intereses personales y tal. Y luego, sobre todo, quizá uno de los consejos que más importante o más útil os puede ser, y que quizá pasa un poco desapercibido a veces, es lo de la parte de que en vuestra solicitud, la de Matching Job Posting Keywords, en vuestra solicitud, cuando veáis el puesto, intentéis utilizar en la carta, por ejemplo, de solicitud, palabras muy parecidas a las que hay en la solicitud. Si, por ejemplo, el puesto es de ventas, en vuestra cover letter no podéis no usar la palabra sales, o sea, es que es imposible. Si están pidiendo gente que sepa de estrategia de negocio, tenéis que explicar en la carta que sabéis de estrategia de negocio, aunque sea
aunque no tengáis ni idea, o sea, tenéis que intentar justificarlo. Entonces, si veis esos requisitos, intentar ir uno a uno explicando por qué los cumplís, porque le vais a hacer el trabajo muchísimo más fácil a la persona de recursos humanos. Y además, y esto seguro que lo saben los compañeros de carrera profesional mejor que yo, pueden explicar de esto, cuando estos sistemas que utilizan estas empresas tienen miles de solicitudes, muchas veces ni siquiera los revisan humanos como tal. Tienen un sistema en el que ellos mismos ven cuánto es el match entre el candidato y todas las palabras que ha incluido en esa carta, o su perfil, o lo que ha estudiado, etcétera, con los requisitos que en el sistema de solicitud ellos han predeterminado previamente. Si, por ejemplo, vosotros habéis utilizado la palabra sales 15 veces y es un puesto de sales, quizá vuestro matching rate, el porcentaje que tenéis, es mucho más alto, y si estáis más alto, igual las primeras 100 solicitudes recursos humanos sí las van a ver porque tienen un match del 80%. Entonces, eso, estudiarlo mucho, intentar utilizar esas palabras y sobre todo leeros con detalle el puesto, que hay muchas veces que la gente echa cosas y es como, pues, ni siquiera han entendido realmente de qué va el puesto, porque cuando lo entendéis también podéis conectar, como digo en la parte de ahí abajo de la derecha, vuestro background con lo que os están pidiendo. Por supuesto. Tema voluntariado. Si quieren hacer voluntariado, mañana jueves, Jolín. Buxel, Departamento de Idiomas, tenemos Buxel, tenemos Thanksgiving, tenemos varios eventos que siempre se os invita a vosotros a trabajar de voluntarios. O sea, que hay más cosas. Sí, sí. Yo No, pero estupendo además, o sea, y además es que en la universidad eso, otra cosa no, pero hay un montón de oportunidades para poder hablar de todo esto en una entrevista. Vamos, los voluntariados los conocéis en la universidad, que hay un montón de proyectos en los que os podéis involucrar, clubes están creciendo como la espuma, según tengo entendido últimamente, y en tema de intercambios, otra universidad no hay con tanto intercambio como esta, así que si os lo queréis preparar, no tenéis más que poneros con ellos, o sea, hay que hacerlo. Una vez lo habéis solicitado y hay ese match, digamos, y en recursos humanos han determinado que vuestro perfil puede encajar, pasáis a la segunda fase, la de la entrevista telefónica. Esa primera entrevista telefónica suele ser muy corta, de unos 15, 20 minutos como mucho, suele ser con recursos humanos, con la persona que ha visto vuestro perfil en la plataforma, simplemente quiere confirmar un poco que la información que hay es correcta, ver un poco si realmente estás interesado todavía, porque claro, desde que tú has solicitado esto a que pasas a la parte de la llamada, igual han pasado un par de meses, o 3, 4 fueron en mi caso, que yo ya me había olvidado de esto. Entonces tienen que hacer ese check de decir, oye, espera, esta persona sigue estando disponible o no, ¿no? Hacen un análisis un poco de vuestro currículum, os preguntan pues, las experiencias que habéis tenido previamente, que contéis un poco por qué habéis tomado ese camino o no, por qué habéis estudiado esa carrera o no, por qué habéis hecho ese voluntariado, por qué estáis en ese club, esas cosas, ¿no? Todo lo que sea extracurricular os van a preguntar mucho. Y luego hay preguntas que no se van a escapar aquí, que es la parte de por qué quieres trabajar para insertar el nombre de la empresa. Esa os la tenéis que preparar, vamos, sí o sí, sobre todo en esta primera fase. Y luego, qué es lo que sabes sobre la empresa tal o el producto tal en el que vayáis a trabajar. Si, por ejemplo, en el caso de Google vais a trabajar con Google Ads, pues tenéis que saber qué es Google Ads y quién lo usa y cuánto beneficio le trae a la empresa. Cosas muy básicas, pero que sí que demuestren que al menos para esta primera llamada os habéis preparado un poco el puesto, que estáis realmente interesados. Luego la parte de disponibilidad y luego si esto pasa, que suele pasar la mayor parte de la gente, pasáis a la siguiente fase y os cuentan un poco cómo son las siguientes entrevistas. ¿Tenéis alguna pregunta de esta fase? Esto es la parte interesante, la de las entrevistas. Esto que os comento de 2 o 3 entrevistas es para la parte de becario, digamos, ¿vale? Para entrar a cualquiera de estas empresas, Google, Facebook o LinkedIn, para becario. Para puesto a tiempo completo suelen ser 5 o 6 entrevistas. Sí, es duro. Por eso lo de becario, es que es mucho mejor. Suelen ser 2 o 3 entrevistas, como os pongo ahí, de unos 30 a 45 minutos. Depende de la empresa, cada una tiene sus dinámicas y tal. Por ejemplo, yo recuerdo que las de Facebook fueron un pelín más técnicas que las de Google. Las de Google eran mucho más de cuéntame una ocasión en la que habías fracasado liderando un equipo y por qué lo hiciste y qué hiciste para arreglarlo, cosas así. Las de Facebook fueron un poco más técnicas, pero en general suelen tener entrevistas de tipo técnico y de tipo de cómo reaccionarías en situaciones, de tipo de comportamiento, ¿vale? Las técnicas quizá pueden ser las que más os asusten, a mí eran las que más me asustaban en ese momento. Yo no tenía ni idea de Google Ads, no la había usado nunca, lo había oído en un par de clases, pero ni idea.
y tuve que estudiar mucho el producto. Lógicamente, lo bueno es que el personal de recursos humanos os va a pasar un montón de recursos para que os preparéis la entrevista. O sea, ellos están para apoyaros. También tenéis que entender que en recursos humanos, si os contratan, es un win para ellos y se llevan un bonus. Así que ellos están apoyándoos a tope. Cuanto más puedan, mejor. Y os van a pasar todos los recursos que puedan para que tengáis éxito en la entrevista. Pero tenéis que estudiarlo y prepararlo. La parte técnica, ya os digo, depende de la empresa en la que trabajéis. Para Google Ads, LinkedIn Marketing Solutions, Facebook Ads, os tenéis que estudiar un poco el tema, y yo lo que os recomiendo es que intentéis colgar un anuncio vosotros. Es la mejor forma de aprenderlo. Si vais a dedicaros a un departamento de ventas en estas empresas para el tema de publicidad, si no sabéis cómo hacerlo, no sabéis cómo mejorar el producto, por ejemplo, o sugerir cosas, o realmente entender cómo funciona. Entonces, uno de los consejos que yo os daría es intentar utilizarlo. Y ahí veis qué es una palabra clave, cómo se hace un targeting a una persona de una edad determinada, en una ciudad determinada, cosas así, y veis qué oportunidades ofrece el producto para una persona que quiera anunciarse. Si tú, por ejemplo, entiendes que puedes anunciar un producto a alguien que esté mirando una web de la competencia, pues lo puedes mencionar en una entrevista, pero si no lo has utilizado, a lo mejor eso no lo descubres. Entonces yo os recomiendo que lo utilicéis, que lo entendáis y que sobre todo analicéis las ventajas y desventajas y la competencia. También ser críticos con el producto. Una de las preguntas que me hicieron a mí era cómo mejoraría Google Ads, por ejemplo. Que bueno, esa respuesta fue un cuadro, pero bueno, por ejemplo, yo no me lo preparé demasiado bien la parte de desventajas porque no pensaba que me lo fueran a preguntar. Dije, el producto es estupendo, ¿cómo me van a preguntar ellos cómo mejorarlo? Y te lo preguntan. O por cómo convencerías a alguien, por ejemplo, de utilizar Google Ads en vez de Facebook Ads. Y luego me lo preguntaron al revés, Facebook, Google Ads. Entonces, ese tipo de preguntas tenéis que entender el producto para saber cuál es la ventaja competitiva de cada uno de ellos. Tampoco hace falta estudiar 5 horas, con que le dediquéis una tarde o 2, tampoco tiene tanto misterio, pero hay que hacerlo. Y va a haber gente que lo haga y si no lo haces estás un poco jodido en ese sentido. Y la parte de las preguntas de comportamiento, esas entrevistas de comportamiento, quizás son las más estándar o las que no tenéis que preparar tanto específicamente para esta entrevista, si habéis hecho otras entrevistas, y son preguntas del típico, pues lo que os comentaba. Dime un ejemplo en el que tuviste que lidiar con rechazo, imagínate, o con un equipo que no hacía lo que esperabas, o en el que te enfadaste con una persona mientras trabajabas y por qué, y sobre todo cómo lo solucionaste. Ese tipo de preguntas son muy comunes. No te las puedes preparar todas, hay más o menos las típicas de una vez en la que fallaste y explícame por qué, cosas así, son muy típicas, pero luego hay otras preguntas que te van a sorprender. Y por mucho que te las prepares, como hice yo, que tenía una chuleta de 20 preguntas, siempre hay 3 o 4 que dices, ¿y esto dónde se las ha sacado? Y tienes que improvisar un poco. Y bueno, pues das ejemplos y es lo que os comentaba. Estas respuestas, no sé si conocéis el método STAR, es una forma de responder estas preguntas. Recursos humanos son parte de todos estos recursos, yo no tenía ni idea de esto antes de hacer la entrevista, pero es un método para responder las preguntas que básicamente de las siglas STAR va como situation por la S, task, action and result. Entonces tienes que explicar la situación en la que estabas, luego la tarea que tenías, luego lo que hiciste para resolverla y luego el resultado de tu acción. Entonces, si tú explicas respondes a estas preguntas con este sistema, es muchísimo más fácil para el entrevistador hacer check en todas las cajitas que ellos tienen mientras haces la entrevista. Entonces os recomiendo que estructuréis mucho las respuestas. Estos métodos y cómo hay que responderlos, Recursos Humanos os apoya, lo cual es muy interesante porque yo hasta que no había entrevistado para estas empresas, Recursos Humanos yo no lo entendía como un aliado para mis entrevistas, era como gente que administra el currículum y tal. No, en estas empresas están para ayudaros y os dan un montón de recursos. Sobre consejos para las entrevistas, la mayor parte de ellas, sobre todo si entrevistáis para becarios, suelen ser por internet, es decir, por una plataforma tipo Skype, FaceTime o similar. Entonces es muy importante que tengáis buena conexión a internet. Sé de gente que ha entrado y que se ríe mucho, pero les pillaba la entrevista de repente que estaban en una cafetería, imagínate, pues la cafetería de aquí abajo, el internet a lo mejor no era lo mejor, había un montón de ruido, no escuchaban la pregunta, entonces es un follón, sobre todo para el entrevistador, la imagen que das. No es lo mismo una persona que está en un sitio tranquilo, bien iluminado, sin ruido, que responde las preguntas, que alguien que está como ¿qué? No sé qué, y que tú no puedes escuchar lo que está diciendo. Entonces eso, prepararlo bien y estar en un sitio tranquilo, que vosotros estéis cómodos, que nadie os esté molestando, pidiendo cosas o trayendo un café, entonces estar en un sitio tranquilo, ¿no? Una pregunta que suele venir bastante a menudo es la de las notas, que si se puede
digamos, uno, preparar una chuleta para las respuestas, porque total, estás en una entrevista online, ¿no? Más o menos nadie sabe lo que estás mirando, sí se nota. Yo he estado en entrevistas con compañeros ahí cuando estaba en verano para ver cómo las hacían y tal, y se dan cuenta, y es que te das cuenta que nadie está mirando, si no estás mirando a la cámara, están leyendo algo que tiene un Word abierto y no lo está saliendo de natural, lo están diciendo, están leyendo un discurso que se han preparado. Eso queda muy mal, o sea, ahí se nota. Podéis preparar notas, chuletas, un índice y tal, pero no lo leáis. Simplemente pues tener idea de lo que queréis comentar y así no perdéis el hilo, pero leerlo no lo recomiendo. Algo interesante que yo hice, por ejemplo, y que funcionó, una idea, es la de buscar información sobre vuestro entrevistador. Es decir, si sabéis que nos va a entrevistar, os suelen dar el nombre, el apellido y el cargo, lo podéis buscar en LinkedIn o en cualquier sitio. Tampoco voy a que les miréis en Facebook, pero bueno, todo se puede mirar. Y podéis encontrar cosas en común. Se han estudiado en vuestra misma universidad, por ejemplo, o os habéis ido de intercambio a la misma universidad, o yo que sé, habéis trabajado en una empresa anteriormente juntos, o estáis que tú estás en un club de emprendimiento y ellos también lo estuvieron. Pues así en la entrevista puedes mencionar cosas que puedes hacer esa conexión con la persona. Si tú, por ejemplo, en la entrevista comentas, pues cuando yo estaba en el club de emprendimiento no sé qué, entonces tu entrevistador va a decir, mira, yo también lo estoy... Ya desarrollas una conexión con el entrevistador que da buen feeling. Entonces, si os podéis preparar así algo que podáis tener en común, existe, si tenéis esta suerte, si no, pues nada, pues está guay. Nadie os prohíbe buscar información sobre vuestro entrevistador, pues es una ventaja que tenéis que yo os recomiendo aprovechar. Y luego la parte de la conversación inicial para romper el hielo, que suele ser muy extraño cuando te conectas con alguien que ni siquiera sabes ni cómo es su cara si no la has buscado, o qué te va a preguntar, qué tensión, todo el mundo muerto de miedo, ¿no? Intentar preparar en tu cabeza al menos una breve conversación inicial con esa persona, ¿sabes? De hablar de algo al principio. Eso cuando lo tienes en la mente a mí al menos me ayudaba para relajarme un poco, porque yo sabía que cuando se iba a conectar esa persona al menos los 3 primeros minutos ya de qué iba a hablar. Luego ya mandaba él, pero hasta entonces era complicado. Y luego la parte de la cámara, mira mucho a la cámara, porque la persona que está viendo eso es como si le estuvieras mirando a los ojos. Si miras a tu imagen en la pantalla, parece que estás mirando a otro lado y queda muy raro. Entonces lo de mirar a la pantalla, a la cámara, perdón, es muy recomendable. Si habéis pasado todas estas entrevistas, que no es imposible, desde luego, pero es difícil y son entrevistas difíciles, también os lo tengo que decir. O sea, yo, por ejemplo, cuando pasé la fase de entrevistas, hubo una de ellas que era con la que sería mi jefa en ese momento, y en esa entrevista una de las primeras preguntas que me hizo, es que no lo recuerdo, que es que lo pasé tan mal, me dijo algo así como, ¿cómo definirías Internet a tu abuela? O algo así. Y yo esa pregunta, de todas las que me había preparado, pues esa no me la había preparado. Y me acuerdo que me bloqueé muchísimo y empecé a hablar de Google, porque joder, la entrevista era de Google, ¿no? Pues claro, es como un portal para acceder a toda la información del mundo, todos los recursos, un portal en el que puedes educarte, puedes pasar el tiempo libre, es un abanico de oportunidades, un rollo, ¿no? Y me dijo, sí, pero Internet, no Google, háblame de Internet. Y yo le volví a hablar de Google otra vez, y ella, ¿qué Internet? Pero súper así. Hasta que respondí a la pregunta, me dejó en paz. Era como muy tenso, ¿vale? Pero tampoco os quiero meter miedo, pero sí que sepáis que también hay que responder a las preguntas que os hacen. Podéis tener vuestro discurso, pero no va a colar. O sea, ellos quieren que respondas a la pregunta. Y de hecho, si respondes a la pregunta por primera vez, pues casi mejor. Y no tienen que estar presionándote durante 3 o 4 repreguntas. Si pasáis esta fase de entrevistas, luego podéis preguntarme sobre todo esto si queréis también de las preguntas y tal, llegáis a la fase de oferta. Antes de eso, todas estas empresas tienen una cosa que no suele estar en todas las empresas, que se llama Hiring Committee. ¿Y esto qué es? Una especie de tribunal de gente que no os ha entrevistado, que no os conoce y que normalmente suelen ser directores, vicepresidentes, gente más senior, digamos, que se dedican a ver todas las semanas, se reúnen 1 o 2 horas y ven a todos los candidatos que han pasado las entrevistas. Entonces, esa gente se reúne, ven vuestro currículum, ven vuestra solicitud, ven el feedback que tenéis de todas las entrevistas. Cuando hacéis una entrevista de estas, la persona que os entrevista os pone una puntuación en cada ítem que os van evaluando. Entonces ven vuestra puntuación, si habéis llegado al mínimo, a lo mejor de las entrevistas, si habéis hecho 3 entrevistas, 2 han pasado el mínimo, 1 no, entonces tienen que evaluar por cuánto no lo has pasado, por qué no lo has pasado, cosas así. Y son las personas que realmente deciden si entráis o no entráis en la empresa. Vosotros podéis haber pasado todas las entrevistas, que esté el hiring committee aquí y que diga, pues esta persona no me gusta. Bueno, a ver, lo tienen que justificar un poco más, obviamente, pero os pueden tirar atrás con el hiring committee. Hay 2 hiring committee, a falta de uno, de hecho. Hay uno en Europa, que está en Dublín, y luego otro en Estados Unidos. Y una vez pasas los 2, ya es cuando te llega el email este que te hace llorar de felicidad y te ha dado la oferta.
Claro, todo esto, os podéis imaginar, con la de candidatos que tienen y entrevistas y tal, lleva mucho tiempo. De hecho, desde que entrevistas a que te llega la oferta y te confirman, que estás comiéndote las uñas todo el rato diciendo qué va a pasar, ¿he hecho bien la entrevista? ¿No la he hecho bien? ¿Cuál es el feedback? Puede pasar 1 o 2 meses. O sea, tú imagínate el sufrimiento de los 1 o 2 meses. Pero bueno, funciona así, es un sistema que ellos utilizan y que les sirve de filtro y la gente de arriba, digamos, quiere saber quién está entrando en todas las posiciones por debajo, y también que hace un poco que el ambiente de trabajo que haya en la empresa pues sea muy único, porque la gente que entra, ellos están seguros de que es gente que, al menos a su juicio, va a funcionar muy bien. Luego, cosas de la parte de la oferta, quizá que algunos lo preguntáis, yo estoy intentando traer todas las respuestas que a mí me hubiera gustado tener cuando yo entrevistaba. La parte de negociar, por ejemplo, la oferta de becarios no es muy común. Puede ocurrir que si a lo mejor habéis entrevistado para Facebook y para Google a la vez y tenéis 2 ofertas, si Facebook os ofrece X y Google os ofrece un poco menos, al revés, os hagan match de la oferta y digan, vale, si te ofrecen ellos esto, yo te hago esto más algo y te vienes a mi empresa. Pero no es muy común. Normalmente, de hecho, ahora lo vamos a ver, los salarios de becario y de full time suelen ser bastante similares, entonces no hay mucha negociación posible en ese sentido. Para full time sí es muy normal negociar y de hecho yo lo pongo aquí, es recomendable, sobre todo si tienes otras ofertas. O sea, no tengáis miedo de, ay, me van a quitar ahora la oferta porque les estoy pidiendo más dinero, no están acostumbrados, y es así. Y es trabajo y si tenéis otra oferta mejor, negociad, si queréis entrar por ejemplo en Facebook y tenéis una oferta muy buena en Google, para que al menos os la igualen. Y lo hacen, o sea, eso lo recomiendo y es así. Esto que es como lo más secreto del mundo, no, esto está en internet, tampoco hace falta buscarlo mucho. De becario, por ejemplo, estos serían salarios en Dublín, en la sede europea, para el departamento de ventas. Es un poco lo que yo conozco en mi sector. De becario se pueden ganar más o menos, pues eso, entre 37 y 42.000 euros. Facebook paga un pelín más, pero mínimo, y luego LinkedIn un pelín menos. Todo esto depende, lógicamente, del departamento en el que estéis. Os comento, por ejemplo, ahí en la parte de ingeniería suelen pagar 20-30% más. No porque les caigan mejor los ingenieros, sino porque es un mercado en el que hay más competencia, suele haber menos ingenieros, hay mucha necesidad de ingenieros, con lo cual, como los ingenieros van negociando mucho las ofertas entre empresas, suelen ser salarios de partida más altos. Y luego la parte que no sea de ventas, todo lo que por ejemplo recursos humanos, tema de finanzas, tema de legal, diferentes departamentos que no traigan revenue, digamos, suelen ser un 15-20% menos de los números que veáis ahí. Lógicamente son salarios muy buenos, pero también os digo, comparado con Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos son el doble o el triple. Y es así, lo sé por compañeros. Yo estoy, por ejemplo, de intercambio en California y hubo un compañero que cuando terminó allí el programa que estaba haciendo yo, entró en Google y cobraba el doble o el triple de lo que veis ahí. O sea, y eso de recién graduado. O sea que en Europa se paga muy bien, pero en Estados Unidos todavía mejor. El problema es intentar entrar en Estados Unidos y conseguir la visa y todo ese rollo. Algo que también se puede hacer, que es interesante, es entrar en una empresa como esta, estar 2, 3, 4 años en Europa y luego hacer un transfer a una oficina de Estados Unidos. Eso, como os podéis imaginar, lo intenta todo el mundo, porque pagan mucho mejor. Estás un par de años en Estados Unidos y ya te puedes jubilar, pero es muy difícil, pero se puede hacer también. Y es más sencillo eso que intentar entrar en Estados Unidos siendo europeo, que es casi imposible, y sobre todo ahora, y sin entrar en política, con cómo está toda la política de migración, es bastante imposible. La parte de bootcamp que os había comentado, un programa de entrenamiento, suele ser de 1 a 4 semanas, dependiendo del equipo en el que estéis. A lo mejor es más de ingeniería de software, pues necesitáis un poco más de entender qué herramientas están utilizando, cosas así. Si es parte de más de negocios, el mío, por ejemplo, fueron 3 semanas, para entender cómo funcionaba el producto, cómo tratar con un cliente, si un cliente te manda la mierda, cómo resolverlo, o sea, un montón de cosas así, de situaciones, que además lo practicas, que es lo más gracioso. O sea, no es algo modo universidad tradicional en el que te cuentan una charla como estoy aquí, vosotros escucháis, os sentís, os vais a vuestra casa y os olvidáis. No, es más práctico, es decir, te ponen una llamada y está la gente alrededor viendo cómo lo haces y te van recomendando. O sea, es que al final te pasas así todo el día, entonces es mejor hacerlo de verdad, ¿no? También conoces a tus compañeros. Normalmente en Google, por ejemplo,
Cuando empiezas te dan ese gorrito que veis ahí, que lo tengo en casa, y tienes un equipo de gente con el que tú empiezas. Normalmente sueles poder solo empezar un día al mes. Entonces cuando tú empiezas con otras 100 personas, imagínate, o 50 personas. Entonces ese grupo de gente con la que empiezas en Google lo llaman Nooglers, como New Googlers, gente con la que tú empiezas a trabajar. Esa gente en muchos casos se acaba convirtiendo en tus amigos porque compartes con ellos 2 o 3 primeras semanas de trabajo en las que estás más perdido que un pulpo en un garaje. Sales con ellos de copas, entonces es un grupo con el que normalmente sueles tener muy buena relación. En recursos humanos en estas empresas se le ocurran un montón, y de hecho, por ejemplo, creo que es cada 6 meses o algo así, suelen hacer como el Noogler Reunion, entonces te preparan una fiesta con la gente con la que empezaste a trabajar. Se le ocurran un montón, pero es muy bueno que también tengáis la idea de que cuando empiezas a trabajar ahí ya tienes un grupo de gente que va a ser, no tiene por qué ser tu amigo, pero gente con la que vas a empezar a trabajar que está tan perdida como tú. Entonces, también gente que además va a aprender contigo al mismo tiempo. En estos talleres se practican los skills que os estaba comentando. Si estáis en marketing, pues tema de marketing, ventas, ingeniería, etcétera. Y sobre todo, y casi lo más interesante, es que te explican qué es lo que hace tu equipo, cómo está tu equipo dentro de Google, con qué equipo se relaciona, a quién reportas, a quién no reportas, cómo no cagarla, este tipo de cosas, ¿no? Entonces te lo explican todo muy bien, y sobre todo la parte de familiarizarte con las plataformas de la empresa. Porque cada vez que entras en una empresa, si habéis estado alguno de prácticas ya, os habéis dado cuenta, cada empresa tiene su propia idiosincrasia, sus propios emails, su propia plataforma de no sé qué, su propia intranet. Entonces tienes que llevar un poco de tiempo también entender cómo funcionan estas cosas, y en esta primera semana bueno, estas primeras 1 o 2 semanas, 4, depende, te lo explican todo con detalle. Para ir terminando, os quería traer 3 conclusiones muy básicas. Una es que paséis bastante tiempo preparando la solicitud. Es mejor pensar vuestra solicitud, vuestra carta de solicitud, cómo poner vuestro currículum, que os estudiéis exactamente cómo están buscando que lo hagáis todo. Invertir 2 semanas haciendo eso, que mejor no hacerlo y no conseguirlo si habéis estado pensándolo 1 año. O sea, es mejor dedicarle tiempo porque realmente merece la pena. O sea, yo lo sé de compañeros con los que lo echaron, que era como, lo he hecho y ya está, yo no pongo carta de solicitud, mi currículum no está actualizado, bueno, ¿qué más da? Tal. No cuela. Entonces, que dediquéis tiempo y que os lo estudiéis, que practiquéis las entrevistas, todo lo que podáis. Ahora estáis en esta semana aquí, que tenéis un montón de empresas con las que podéis hablar, podéis practicar las entrevistas con carreras profesionales, os pueden ayudar a preparar el currículum, os pueden ayudar a 20.000 cosas. Yo lo hice, creo que segundo o tercero de carrera hice un montón de cosas de ese tipo y me ayudó un montón, y yo os lo recomiendo. Son recursos que tenéis ahí y que están para ayudaros, o sea, y que practiquéis, porque es la única manera de pasar estas entrevistas y sentiros suficientemente cómodos. Y luego, sobre todo, y casi lo más importante, es que disfrutéis de todo el proceso, porque es muy largo, es muy angustiante muchas veces el no saber si te van a contratar o no, o tienes otra oferta y no sabes qué decir, y tomarlo con calma. Son prácticas, os estáis todavía estudiando, no va a definir vuestro futuro que entréis o no, o sí, no se sabe, pero que es un viaje que merece la pena también disfrutar, y sobre todo en la parte de las prácticas, hacer amigos y contactos y pasar lo mejor que podáis la experiencia, porque se trabaja mucho, es verdad, pero también es una empresa, o cualquiera de todas esas empresas en las que se puede disfrutar mucho trabajando. Puedes ir de viaje, puedes apuntarte a yoga, hacer natación, lo que te apetezca, que no solo trabajéis y que disfrutéis de la experiencia, porque son empresas que, al contrario que otras muchas, que es más oficina, ordenador y estar aquí debajo de la luz en plan 8 horas al día, hay muchas oportunidades de aprender y de hacer cosas, y que es lo que realmente marca la diferencia, así que lo disfrutéis mucho.